A mí me llegan muchas preguntas sobre esto y es, ¿el aceite se evapora? Mira, el aceite no se evapora. Simplemente el aceite se pierde por alguna condición especial en el motor, ya sea de que de agencia el motor consume un poco de aceite o de que el mismo tiene desgaste o algún problema externo relacionado al consumo. Ok, entonces estamos hablando que el aceite se consume. Ese es el término adecuado para utilizar. Bienvenidos a Entre Mitos y Mecánicos. Hoy nos encontramos en Detroit Auto Service. Yo soy Mariche Pumari, ingeniero mecánico, y hoy me acompaña el ingeniero Luis Senior. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te ha ido? Excelente, un gusto tenerte por acá, Mariche. Gracias a ti por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante. A mí me llegan muchas preguntas sobre esto y es, ¿el aceite se evapora? Mira, el aceite no se evapora. Simplemente el aceite se pierde por alguna condición especial en el motor, ya sea de que de agencia el motor consume un poco de aceite o de que el mismo tiene desgaste o algún problema externo relacionado al consumo. Ok, entonces estamos hablando que el aceite se consume. Ese es el término adecuado para utilizar. Yo tengo como que una idea más técnica de esto. Tú sabes que el aceite está compuesto por una base y por una serie de aditivos. Todos estos aditivos tienen compuestos químicos y sabemos que cada elemento químico tiene un punto de evaporación distinto. Entonces es imposible hablar de que el lubricante se evapore sabiendo que todos estos elementos se evaporan a cierta temperatura. El término es consumo y hay varios, o yo quiero hablar contigo acá de dos, que es cuáles son los dos factores más importantes o que me indican que hay un consumo de aceite. Evidentemente, la contaminación por combustible, ¿sí? Si hay contaminación por combustible, el combustible es un solvente, diluye al lubricante y con las altas temperaturas que puede haber en el cárter, obviamente va a haber un efecto de evaporación, pero en realidad lo que está ocurriendo es un consumo. Y el tema también de que haya desajustes en el motor. Creo que tú mencionaste algo también, que hay motores. Hay motores que originalmente de agencia consumen aceite. Tenemos mucho en los casos de los Mercedes-Benz, unos que otros Mercedes-Benz, BMW. Tenemos el caso de los motores Boxer, tecnología Boxer de Subaru, que algunos consumen aceite, es completamente normal. Los motores rotativos, como es el que ocupa el Mazda RX-8, si no me equivoco, que es un motor rotativo, funciona diferente, no funciona como Claro. consume aceite de agencia y no es poca la cantidad que consume. Y de hecho, un motor rotativo en buen estado está pasando humo azul por el escape. Entonces, hay motores, vamos a dividirlos como en dos segmentos. Hay motores que por su diseño consumen aceite, ¿sí? Que son los que tú mencionaste. Pero en general, para mí, un motor debe consumir entre el 10 y el 20% de la capacidad del cárter mientras esté en los primeros 5.000 kilómetros, perdón. ¿Tú estás de acuerdo con esa teoría? Completamente, es que se sustenta en los manuales de servicio, incluso en el Mitchell y en el All Data. Te aparece la cantidad de aceite normal que puede consumir un vehículo según su especificación. Me faltó mencionar acá en Venezuela, tenemos el caso de la Luximax. Ah, la última C es un caso famoso que ella consume. De agencia consume una cantidad considerable de aceite. Creo que, ¿recuerdas cuánto consume? No, Mira, no, creo que es 1 litro. No, si creo no que mal un litro recuerdo. ya para un litro, litro y medio depende del uso. Porque vamos a estar Sí, conscientes que obviamente el uso afecta. el uso afecta. No es lo mismo llegar a 5.000 kilómetros en 6 meses a llegar a 5.000 kilómetros en 2 meses. Claro, va a haber, o sea, yo siempre lo coloco de esta forma. Están las personas que usan el carro solo para ir a su trabajo y volver. Y están las personas que usan el carro todo el día, que son vendedores o son taxistas, lo que sea que implique que uses más tu vehículo. Obviamente ellos van a
tener el kilometraje antes o las horas de servicio antes, van a estar más tiempo parados en cola y todo esto le resta vida al aceite. Claro, y como mencionaste anteriormente, lo de las colas, un motor cuando está en ralenti, el lubricante sufre más. Claro, evidentemente es así. Mira, qué bueno que ustedes tengan todos estos conocimientos al día y estén en sintonía con la realidad, porque lo que queremos es enseñar a las personas, darles todos estos conocimientos para que nosotros podamos hablar con propiedad de cómo en verdad funciona el aceite en los motores. Es lo que nosotros queremos, nuestro objetivo primordial, enseñar, darle a las personas las herramientas y los conocimientos necesarios. Mencionamos algo al principio, me gustaría retomar el tema. Hablamos entonces de que el consumo puede ser, dependiendo del diseño del motor, yo te comenté que hay un consumo en general del 10 al 20%, pero ahorita hay una condición de combustible muy mala, ¿sí? Y el factor o uno de los que más es abrasivo o daña el motor es la contaminación por combustible, ¿sí? Entonces, allí tenemos dos cuestiones. En primer lugar, puede ser que el lubricante se nos evapore, como también está pasando mucho en la actualidad, que suba el nivel. Pero Ajá. ya eso no es lubricante. O sea, si vemos Claro. el aceite es diluido, como lo dijiste anteriormente, por la gasolina y sube su nivel. Ujú. Pero es diluido por el residuo que queda de la combustión de la gasolina. Claro. La gasolina, bueno, en el primer capítulo hablamos sobre eso y fuimos bien detallistas, pero la gasolina no tiene ni el azufre que debería, tiene muchísimo más azufre, tiene demasiadas partículas de suciedad y no tiene los octanos. Entonces, como no tiene los octanos, ella no se quema a tiempo, no se quema ni a tiempo ni completa. Este residuo habitual debería ser hollín, pero es que ahora no es hollín, ahora es una babasa que me multiplica el volumen del aceite. Ahora, esto no es evaporación, esto estamos hablando de que no se está quemando porque no tiene los octanos necesarios, ¿sí? Debemos entonces de tomar cartas en el asunto. ¿Ustedes qué aconsejan acá cuando les llega un carro con este problema? Mira, en primer lugar, verificamos cómo está el sistema de combustible, verificamos cómo está el sistema de inyección primario y secundario, llamamos bujías, inyectores, sensores, todo lo que Ok. tiene que ver con el sistema de inyección y su funcionamiento. Estando todo esto, le damos un OK y nos vamos al lubricante. ¿Qué lubricante estás utilizando? ¿Cuál es el trato que le das al carro? De repente nos hemos conseguido con gente que nunca le cambia el filtro de aceite. Cambian el aceite y no me Cambian el aceite y cada dos filtros, cada dos cambios cambian el filtro. Y entonces menos cambian el filtro de combustible. Entonces nos conseguimos con filtros de combustible de malas marcas o imitaciones que lo que vienen es vacíos por dentro y no filtra nada. Ya. O sea, toda la suciedad o porquería Está circulando está constantemente. circulando. Y más allá de eso, filtros de aire Que nunca los cambian. nunca los cambian. Acá recomendamos cambiar el filtro de aire cada dos cambios de aceite. Claro, me río porque me ha pasado a mí que me llaman, mira, tengo un problema porque el motor está empastado. Entonces, y estoy usando un lubricante sintético. Cuando fui yo a atender el caso en persona, le digo al mecánico, por favor, sácame el filtro de aire. El filtro de aire estaba sucio, como que no sé, no lo habían cambiado en un año. Entonces, cónchale, hay que tener en cuenta que lo que le da vida también al lubricante es tener en óptimas condiciones el filtro de aceite, el filtro de combustible y el filtro de aire. Si no cambias esto con frecuencia, la teoría dice que tienes que cambiarlo por lo menos cada 10.000 kilómetros, el aceite y el de combustible. Pero con la condición de combustible que tenemos hoy en día, o si sé consciente también con el uso que le das a tu carro, si tú usas demasiado tu vehículo y estás en un sitio donde hay demasiado polvo y suciedad, viajas mucho, obviamente lo tienes que cambiar antes. Yo aconsejo que lo cambien un cambio sí, un cambio no, pero siempre lo observen. Estoy completamente de acuerdo contigo y otra cosa más que debo agregar, los filtros no se limpian. Ajá, Un filtro de importante. aire no se sopla, un filtro Ni de se aire sacude. no se sacude, no se le echa ningún tipo de solvente para limpiarlo, porque a la hora de, la verdad, cuando tú le colocas un solvente, un filtro, lo que estás dañando es la película filtrante. Exacto. Ya no va a filtrar las mismas partículas por millón que podía filtrar cuando estaba en su vida útil normal. Así estuviera Entonces, tapado. ¿estás de acuerdo conmigo que todos estos factores inciden en el consumo Sumo. de aceite? Más no en la evaporación, porque ya sabemos que la evaporación No existe. no es real, no es el término adecuado. Luis, ¿cómo ha sido la aceptación de Wolf acá en Detroit? Mira, en Detroit, como centro de diagnóstico integral, nuestros clientes lo han recibido de buena manera. Además de que acá queremos de no ser un taller mecánico más, disculpen la palabra, ser un centro de diagnóstico que brinda opciones eficientes a los clientes.
y que atiende a las necesidades del parque automotor. Más allá de eso, asesoramos a nuestros clientes con los productos que utilizan Ok. y los educamos a mantener su vehículo para que a la hora de hacer mantenimiento no eleven tanto los costos y el vehículo pueda perdurar más en el tiempo. Hemos tenido vehículos acá que han llegado a los 500.000 kilómetros, que no los creen, pero es que es la verdad, un motor bien mantenido, ¿sabes? Con acciones de mantenimiento adecuadas va a llegar a ese punto. Con el buen mantenimiento preventivo y un buen uso, va a llegar a una vida larga, valga la redundancia. Claro, Entonces, exacto. Mientras nosotros tengamos las acciones de mantenimiento adecuadas en el tiempo, obviamente nos va a durar muchísimo más el motor. Me gusta lo que comentas, que ustedes educan al cliente. Es decir, que aquí nadie te llega, se me está evaporando el aceite. No, no, aquí prohibido. no tenemos esos problemas de que se esté evaporando el aceite, de que Claro. el lubricante es malo. No existen. Pero no existen porque uno como profesional tiene que educar a su público y tiene que hacerle saber lo que le estás colocando en su vehículo. Si cambias algo que no es original, debes de informarlo. Claro. Igual que usar aceites de calidad. ¿Por qué te gusta Wolf? Wolf me gusta porque tiene el respaldo de varias marcas europeas y no es un secreto que para mí los mejores carros están en Europa. Es verdad, sí. O sea, Mercedes, BMW, Sí. es un mundo que me apasiona. Y este aceite tiene aprobación OEM por todos ellos. Además de que Wolf es llenado de agencia de Ford Sí. en Europa. Entonces es mucha la trayectoria que respalda la marca. Y además de que lo utilizan en el World Rally Champions. Entonces ya es un Claro. aceite que no es cualquier lubricante. De hecho, es el único aceite que vendemos en Detroit Auto Service por tener el respaldo. Sí, cuando hablamos de todo esto que tú estás diciendo, toda esta información la podemos conseguir en la página web de Wolf. Está toda, están las 250 aprobaciones, está lo del rally. O sea, es bien transparente la página. De hecho, tú puedes ahí conseguir las fichas técnicas, la aplicación del producto. Es bastante interesante porque eso no lo consigues en cualquier marca. Toda la información a la mano. Luis, de verdad me encantó haber compartido contigo, me gustó mucho todo lo que hablamos, esperemos que las personas, el público entiendan lo que queríamos aclarar hoy, que era que el aceite no se evapora, se consume. Y bueno, mientras esté en un rango y en unos kilómetros y como maneje sus vehículos, van a tener menos o más consumo. Y cualquier otra consulta, bueno, podrían venir para acá y preguntarte. De todas maneras, acá dejamos nuestras redes, Detroit Auto Service y Maxi Repuestos en Instagram y en TikTok, Detroit Auto Service. Buenísimo, y las redes de nosotros son @JGRAutodis y @WolfLoop_Piso_Venezuela. Si les gustó este video, denle like, comenten, compartan y muchísimas gracias por escucharnos.